¿Qué tiene una botella de Sprite que la hace tan distinta? Ese sabor cítrico que equilibra lo dulce con lo ácido, las burbujas que parecen despertar el paladar y esa frescura que no falla. Sin importar si lo tomas en México, España o Japón. Detrás de esa consistencia hay una maquinaria industrial gigantesca que mueve millones de botellas cada día. Solo una planta puede producir más de 1,5 millones de envases en 24 horas, lo suficiente para llenar un estadio de fútbol en cuestión de semanas. Pero llegar a ese resultado no es sencillo. El secreto de Sprite no está únicamente en la receta secreta, sino en la precisión con la que se fabrica. Desde el agua, que pasa por procesos de purificación tan complejos que ni siquiera la del grifo más limpia podría igualar, hasta los aceites naturales de limón y lima que se extraen en frío para conservar intacto su aroma. Todo se hace con estándares globales que garantizan que cada sorbo sepa exactamente igual sin importar el país. Nos infiltramos en la fábrica y lo que veremos a continuación es cómo esa idea simple, un refresco con sabor a limón y lima, se transforma en un producto que llega a más de 190 países. Quédate y suscríbete, porque descubrir cómo se hace Sprite es tan sorprendente como abrir una botella recién salida del hielo. Empecemos. El agua parece el elemento más simple en una bebida como Sprite, pero en realidad es el más crítico. Más del 85% del contenido de una botella es agua, y por eso su calidad define todo lo demás. Cada gota pasa por un proceso de purificación diseñado para garantizar que el sabor del producto sea siempre idéntico, esté donde esté la planta. La primera etapa consiste en la filtración de sedimentos. Aquí se eliminan partículas grandes como arena, polvo o residuos minerales que puedan haber llegado a través de la red. A simple vista, el agua ya parece limpia, pero en la industria no basta con que se vea transparente. Por eso el siguiente paso es la filtración con carbón activado, un material poroso capaz de retener compuestos que alteran el olor o el sabor. Si alguna vez el agua tuvo rastros de cloro, metales o materia orgánica, aquí desaparecen por completo. Después llega una etapa más avanzada, la ósmosis inversa. El agua se hace pasar a presión por membranas semipermeables que solo permiten el paso de moléculas puras de H2O. Todo lo demás, sales, bacterias, microplásticos, queda atrapado y se descarta. Este proceso es tan riguroso que deja el agua prácticamente desmineralizada, pero un agua completamente vacía tampoco serviría. Un refresco necesita un equilibrio de minerales para mantener un sabor estable. Por eso, tras la ósmosis, se realiza una remineralización controlada. Se añaden en dosis exactas sales minerales como calcio, magnesio o sodio. Cada lote es analizado en laboratorio. Se mide el pH, la conductividad eléctrica, la presencia de microorganismos y la consistencia en la composición mineral. En esta etapa también entra la higienización de tanques y tuberías. Todo el sistema por donde pasa el agua se somete a limpiezas periódicas con soluciones especiales para evitar contaminaciones cruzadas. Una sola impureza podría arruinar miles de botellas en minutos. Al entrar en la zona de jarabes de la planta, lo primero que vemos son enormes tanques de acero inoxidable. Allí comienza el proceso que define el dulzor de Sprite. No es un detalle menor, porque de este equilibrio depende que la bebida sea refrescante y no empalagosa. En Estados Unidos, la materia prima principal es el jarabe de maíz de alta fructosa. Suena complejo, pero en realidad es un derivado del maíz. El grano se muele, se extrae el almidón y luego se convierte primero en glucosa y después en fructosa mediante enzimas. El resultado es un líquido espeso y transparente, parecido a la miel clara, que llega en camiones cisterna a la fábrica. Su ventaja es que ya está listo para usar, fluye fácilmente por tuberías y es más barato de producir en regiones donde el maíz abunda. En otros países como México o gran parte de Europa, la historia cambia. Aquí se emplea azúcar de caña o de remolacha. Llega en sacos o a granel y debe disolverse en agua purificada para formar una solución estable. Después pasa por filtros para eliminar cualquier impureza que pudiera alterar el sabor o el color. Este azúcar, conocido como sacarosa, tiene un perfil más limpio y es muy apreciado por consumidores que notan la diferencia en el paladar. La elección entre jarabe de maíz o azúcar de caña no es aleatoria. Depende de factores agrícolas, económicos y regulatorios. En Estados Unidos, el maíz es abundante y barato, mientras que en América Latina, la caña de azúcar es más accesible. Cada país ajusta la receta a sus condiciones, pero siempre buscando que el sabor final sea idéntico. Dentro de la fábrica, el control es riguroso. Los técnicos miden el nivel de dulzor con un instrumento llamado refractómetro, que determina el Brix. Si el valor está por debajo, la bebida quedaría aguada. Si está por encima, resultaría demasiado dulce y perdería frescura. Ajustar ese punto exacto es una de las claves del proceso.
Existe también la versión sin azúcar. En este caso se usan edulcorantes no calóricos como aspartame, sucralosa o acesulfame K. Son cientos de veces más dulces que el azúcar. Por eso se dosifican en cantidades microscópicas con bombas de alta precisión. Aquí no hay margen de error. Un exceso mínimo arruina el perfil. En esta etapa entendemos que el dulzor de Sprite no es casualidad. Es el resultado de ciencia aplicada y control exacto para que cada sorbo tenga el mismo equilibrio en cualquier parte del mundo. Después de equilibrar el dulzor, entramos en otra sección de la planta donde llega un ingrediente clave para que Sprite no sea empalagoso: el ácido cítrico. Es ese toque ácido que corta el exceso de azúcar y da la sensación de frescura inmediata en la boca. Hoy en día, el ácido cítrico no se obtiene exprimiendo limones, como muchos podrían imaginar. En realidad, se produce en grandes tanques de fermentación industrial. Todo comienza con una base de carbohidratos, normalmente melaza, un subproducto de la caña de azúcar o de la remolacha. Ese líquido oscuro y espeso se convierte en alimento para un microorganismo muy particular, un hongo llamado Aspergillus niger. En condiciones controladas de temperatura, oxígeno y nutrientes, el hongo consume la melaza y produce ácido cítrico como parte de su metabolismo. Al final de la fermentación, ese ácido se extrae del caldo, se purifica y se cristaliza en forma de polvo blanco. Luego se disuelve nuevamente para integrarse en las bebidas. Lo importante es que, gracias a este proceso, se obtiene un ácido limpio, uniforme y en cantidades masivas, lo que garantiza consistencia en todas las fábricas del mundo. Dentro de la planta embotelladora, el ácido cítrico llega en sacos o en soluciones líquidas listas para usar. En los tanques de mezcla se añade en proporciones exactas al jarabe base. No es mucho, pero basta con modificar por completo el perfil de sabor. Si se coloca de menos, la bebida queda plana. Si se pasa de la dosis, el resultado sería demasiado agresivo en el paladar. Junto al ácido cítrico, entra en escena otro componente discreto pero esencial: el citrato de sodio. Se trata de una sal derivada del mismo ácido cítrico. Su función principal es estabilizar los sabores, evitar que el dulzor y la acidez choquen y mantener el pH de la bebida en un rango seguro y constante. También actúa como conservante, porque un entorno ligeramente ácido dificulta el crecimiento de microorganismos no deseados. Esta combinación de ácido cítrico y citrato de sodio es la que permite que Sprite tenga ese equilibrio único entre dulce y ácido, sin perder frescura incluso después de semanas en la estantería. Es un ajuste fino que se mide con precisión milimétrica y que marca la diferencia entre un refresco común y uno que millones reconocen al primer sorbo. Si el azúcar y la acidez construyen la base de Sprite, lo que realmente le da identidad son sus aromas. Ese sabor inconfundible a limón y lima no se obtiene mezclando jugo de fruta, sino a partir de aceites esenciales concentrados, extraídos directamente de la cáscara de los cítricos. En una sección especial de la cadena de producción, llegan toneladas de limones y limas seleccionados. No se busca su pulpa ni su jugo, lo que interesa está en la piel, una fina capa llena de glándulas microscópicas que guardan aceites con un aroma intenso. Para liberarlos, la industria usa un método llamado prensado en frío. Es un proceso mecánico donde la fruta se presiona sin aplicar calor. Al no usar temperaturas altas, los compuestos aromáticos, que son muy volátiles y delicados, se conservan intactos. El líquido resultante parece una mezcla lechosa, que luego pasa por filtrados sucesivos hasta convertirse en un aceite puro y transparente. En la planta embotelladora, estos aceites no se añaden directamente en grandes cantidades. Al contrario, se dosifican en proporciones diminutas, medidas en miligramos por litro. Es sorprendente, pero una sola gota de aceite esencial puede cambiar por completo el carácter de miles de botellas. Aquí entra en juego la precisión de los sistemas automatizados, que controlan la inyección gota a gota para garantizar que cada lote mantenga exactamente el mismo perfil de sabor. Los técnicos también realizan catas internas. Con probetas de la mezcla en mano, evalúan si el balance de limón y lima está en el punto justo. Si la nota de limón predomina demasiado, el sabor puede volverse áspero. Si la lima se impone, el refresco pierde chispa. Solo cuando el equilibrio es perfecto se aprueba la liberación del lote para la siguiente etapa. Lo fascinante es que, aunque los aceites esenciales son invisibles a simple vista en el líquido final, son los que despiertan la frescura inmediata en cada sorbo. Son moléculas aromáticas que viajan por el paladar y el olfato al mismo tiempo, creando esa sensación única que hace de Sprite mucho más que agua con gas y azúcar. Una vez que todos los componentes están integrados, el jarabe pasa a la etapa de pasteurización.
Este es un paso crucial porque elimina cualquier microorganismo que pudiera alterar el sabor o reducir la vida útil del producto. El jarabe se calienta de forma controlada a unos 85 grados Celsius durante un tiempo exacto y luego se enfría rápidamente. Este ciclo asegura la seguridad alimentaria sin degradar los compuestos aromáticos delicados ni caramelizar los azúcares. Después del enfriamiento, el concentrado atraviesa sistemas de filtración de alta precisión. Son filtros capaces de retener incluso partículas microscópicas que podrían afectar la claridad o la textura del líquido. El resultado es un líquido espeso y brillante, que no se consume directamente, pero que encierra todo el perfil sensorial de la bebida. Desde este punto, basta con combinarlo con agua purificada y gasificada para obtener el Sprite que todos conocemos. De hecho, este jarabe puede almacenarse y transportarse como producto intermedio a otras plantas embotelladoras alrededor del mundo, lo que permite mantener la consistencia global de la marca. Con el jarabe concentrado ya preparado, la siguiente parada en la fábrica es la más característica de cualquier refresco: la carbonatación. Ese instante en el que un líquido tranquilo se transforma en una bebida chispeante, gracias a la incorporación del dióxido de carbono, o CO2. El proceso ocurre en tanques de acero sellados que trabajan bajo condiciones controladas de presión y temperatura. La base es simple. El gas se disuelve con mucha mayor facilidad en agua fría que en agua caliente. Por eso, antes de inyectarlo, la mezcla de jarabe y agua purificada se enfría a temperaturas cercanas a 0 grados Celsius. De esta forma, cada molécula de líquido está lista para atrapar el gas y retenerlo hasta el momento en que abras la botella. Una vez alcanzada la temperatura ideal, se introduce el CO2 a través de inyectores que operan a presiones de hasta 4 o 5 veces la presión atmosférica. En esas condiciones, el gas no forma burbujas visibles dentro del tanque. Al contrario, se integra de manera uniforme dentro del líquido, creando una solución supersaturada. Esa es la razón por la que, mientras la botella permanece cerrada, la bebida se ve completamente transparente. Las burbujas solo aparecen cuando se libera la presión al destapar. Lo fascinante es cómo este fenómeno físico cambia por completo la experiencia de beber. El dióxido de carbono no solo genera burbujas visibles. Al liberarse en la boca, se convierte en ácido carbónico, una sustancia ligera y efervescente que estimula las papilas gustativas. Con la bebida ya carbonatada llega uno de los momentos más críticos del recorrido: el envasado. En esta etapa, cada botella o lata recibe la mezcla exacta de Sprite que disfrutará el consumidor y al mismo tiempo se asegura que el producto quede protegido de cualquier contaminación externa. El proceso comienza mucho antes de que el líquido toque los envases. Las botellas de vidrio retornables, las botellas plásticas PET y las latas de aluminio llegan a la línea en enormes lotes. Cada una pasa primero por un sistema de lavado y esterilización. En el caso del vidrio, se utilizan baños cáusticos a alta temperatura capaces de eliminar residuos, microorganismos y hasta restos de etiquetas anteriores. Después se enjuagan con agua purificada para garantizar que no quede rastro de químicos. Las botellas plásticas y las latas nuevas, en cambio, se someten a chorros de aire filtrado o enjuagues con agua estéril que eliminan polvo y partículas microscópicas. Solo cuando los envases están completamente limpios pueden avanzar. El siguiente paso es el llenado, y aquí la precisión es absoluta. Como el líquido contiene gas disuelto, no puede entrar en contacto con el aire exterior sin perder carbonatación. Por eso, las llenadoras trabajan bajo presión controlada. En fracciones de segundo, cada envase recibe la cantidad exacta de bebida y queda con un pequeño espacio de cabeza, el volumen libre necesario para permitir la expansión del líquido sin deformar el envase. Inmediatamente después llega el sellado hermético. En el caso de las botellas plásticas, se colocan tapas roscadas que son presionadas y giradas automáticamente con fuerza exacta para asegurar un cierre perfecto. Las botellas de vidrio reciben corcholatas metálicas prensadas con maquinaria de alta precisión. Y las latas de aluminio se sellan mediante un proceso de engargolado que une la tapa al cuerpo en un cierre a prueba de fugas. Todo ocurre a una velocidad impresionante, miles de envases por minuto. La última barrera de seguridad es la inspección automática. Sensores ópticos y rayos láser revisan cada botella y cada lata, comprobando nivel de llenado, integridad del cierre y ausencia de burbujas atrapadas que puedan alterar la calidad. Cuando un envase no cumple con los parámetros, el sistema lo expulsa de inmediato de la línea. No hay reparaciones ni segundas oportunidades. Cualquier defecto implica rechazo total. Con las botellas y latas selladas y verificadas, la fábrica entra en la etapa final: el empaque. Aquí el objetivo ya no es fabricar la bebida,
sino garantizar que cada unidad llegue a manos del consumidor con la misma calidad con la que salió de la línea de producción. El proceso comienza agrupando las botellas o latas en presentaciones comerciales. Máquinas automáticas acomodan 6, 12 o 24 envases en bandejas de cartón, o los envuelven con película plástica termoencogible que se ajusta al calor para formar paquetes compactos y fáciles de manipular. Estos paquetes luego se apilan sobre cajas más grandes o se colocan directamente en palets de madera o plástico que soportan hasta cientos de kilos. Robots paletizadores organizan las filas con precisión milimétrica, envolviendo cada palet con un film estirable que protege la carga durante el transporte. Cada palet recibe una etiqueta con código de barras o QR que registra el número de lote, la fecha de producción, la línea de llenado y la planta de origen. Esta información es clave para la trazabilidad, es decir, la capacidad de rastrear cada botella desde el supermercado hasta la fábrica. En caso de detectar algún defecto, este sistema permite retirar un lote completo en cuestión de horas sin afectar al resto de la producción. Una vez listos, los palets pasan a los almacenes de distribución. Estas áreas cuentan con sistemas de gestión digital que controlan la rotación del inventario bajo la regla FIFO, First In, First Out, lo que asegura que los productos más antiguos salgan primero al mercado. Así se garantiza que el consumidor siempre reciba un Sprite dentro de su vida útil óptima, que suele ser de 9 a 12 meses según el tipo de envase. La etapa final es la logística de transporte. Camiones cargados con palets salen de la planta hacia centros de distribución y minoristas. En rutas largas o exportaciones, los palets viajan en contenedores marítimos o aviones de carga. La clave está en mantener condiciones estables, temperaturas moderadas, ausencia de golpes y tiempos de tránsito reducidos. Esta red logística conecta más de 190 países, lo que convierte a Sprite en una de las bebidas gaseosas más globales del mundo. Así, lo que comenzó con agua, azúcar y aromas, termina convertido en millones de botellas y latas que viajan por continentes enteros, listas para mantener la misma frescura en cualquier lugar donde alguien destape un Sprite. Sprite no es solo un refresco con sabor cítrico. Detrás de cada botella hay una obra de ingeniería industrial que une ciencia, tecnología y logística a escala global. Ahora es tu turno. Si este recorrido por la fábrica de Sprite te sorprendió, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Dale like si alguna vez te preguntaste cómo se logra ese sabor tan único y compártelo con alguien que ame esta bebida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otra bebida o proceso industrial te gustaría descubrir desde dentro de la fábrica? Aquí no solo hablamos de refrescos, aquí revelamos cómo se construye el mundo que consumes todos los días.